Bueno, pues yo también, un poco como me ha pasado como Manuel, que he dicho, jolín, febrero, pues no sé, cuando me apetecía contar también algo que tuviera que ver con el amor, pero también tiene que ver con puertas. Sobre todo con puertas en el sentido de cosas que te llevan a otras cosas o a otras situaciones, ¿no? Mi historia empieza en una casa grande, así la llamaban, y allí vivía Rosana. Rosana era una niña sola, y era una niña sola porque vivía rodeada de adultos, era hija única, y como cualquier hijo único rodeado de adultos, que vive rodeado de adultos, pues Rosana estaba muy acostumbrada a jugar sola. Era una niña que le gustaba mucho pasar el tiempo sola, le gustaba mucho escuchar, le gustaba mucho espiar y le gustaba mucho esconderse. Su escondite, vamos a decir, principal, o el que más le gustaba, era debajo de la mesa de la cocina. Ella se metía debajo de la mesa de la cocina con algún juguete, con una muñeca, con unos cochecitos, y mientras estaba ahí como a lo suyo, ella en realidad estaba escuchando las conversaciones que había en la cocina entre su madre, su abuela, la gente mayor. Luego había otro gran aliado de Rosana en su casa, en esa casa grande, que era un mueble grandísimo que había en el pasillo, un mueble blanco, muy elegante, como diferente al resto de muebles que había en la casa, como de otra categoría, ¿no? En ese mueble, que por la parte de abajo tenía cajones y por la parte de arriba tenía vitrinas, había cristalerías de cristal fino, copas, montones de copas labradas y con iniciales, con las iniciales de su madre. Había también vajillas elegantísimas, de porcelana fina. Y en esos cajones había sábanas bordadas y toallas y mantelerías enormes. Claro, para Rosana ese mueble era un auténtico misterio, porque además aquella vitrina donde estaban las copas había también un cuenquito de cristal con unos guacamayos de colores pequeñitos que ella nunca supo para qué eran, hasta que un día se lo preguntó a su madre y su madre le explicó: bueno, esto es para colocarlo en las copas y así toda la gente que viene a una fiesta no se le extravía su copa, sabe cuál es su copa por el color del guacamayo. Rosana siempre pensaba: ¿qué fiestas? ¿Qué invitados? En su casa nunca se había dado una fiesta, nunca había habido tantos invitados. Y esos manteles tan gigantescos, si en su casa no había ninguna mesa tan grande. Misterios. Esa casa estaba llena de misterios. Y había otro misterio más, aún muchísimo más intrigante, y era que en medio de las sábanas y las mantelerías había fotos. Y en esas fotos antiguas, en blanco y negro, en ellas aparecía siempre su madre, joven, guapísima, elegantísima, y siempre al lado de un caballero un poco maduro, muy atractivo, siempre con traje, siempre con sombrero, un hombre como un actor de Hollywood, un hombre que no era su padre. Ella estaba intrigadísima con aquellas fotos. Pero Rosana, con aquellas conversaciones que siempre escuchaba por los pasillos o debajo de la cama o debajo de la mesa de la cocina, se había dado cuenta que en su casa había misterios y cosas que no se podían preguntar, silencios que nadie se atrevía a romper. Hasta un día en el que Rosana ya tenía 18 años, ya a esas alturas había comprendido que su madre era una mujer muy especial, con unas ausencias que a veces duraban un día, y era un día en que estaba metida en su habitación y no se le podía hablar. Otras veces se marchaba de casa y no aparecía, y otras veces no aparecía en varios días o más. Y cuando volvía,
Todo el mundo hacía como si no hubiera pasado nada y nadie le preguntaba dónde había estado. Así que Rosana aprendió también a no preguntar, hasta esa tarde. Esa tarde, cuando Rosana, como os digo, tenía ya 18 años, sonó el teléfono. Cogió su padre, cogió la llamada y nada más dijo, es para ti, tendiéndole el teléfono a su madre. Su madre lo cogió, se encerró en la habitación a hablar por teléfono y cuando salió, se marchó de casa y desapareció durante todo el día. Y al día siguiente, cuando volvió, se metió rápidamente al cuarto de Rosana y le dijo que quería hablar con ella. Y allí, con aquello que su madre le contó, no como una madre habla a una hija, sino como quien se confiesa, ahí es donde empieza, pues, la verdadera historia. Manuela, que así se llamaba la madre de Rosana, Manuela era una niña de Zaragoza, que había nacido en una familia muy humilde y que sus padres habían decidido emigrar a Madrid para hacerse cargo de una portería en el barrio Salamanca. Sabéis que en Madrid el barrio Salamanca... Pero Manuela con su familia vivían en la portería, que era una casita muy pequeña y muy oscura y muy húmeda de un inmueble donde vivía gente muy rica y muy elegante. Manuela era una chica, bueno, una niña primero y después creció y era una chica muy guapa y muy simpática y entonces, a pesar de la diferencia de estatus y de economía, tenía algunas amigas entre el vecindario, entre las hijas de las familias pudientes. Y un buen día, cuando ya tenía 19 años, la invitaron a una fiesta en una sala de fiestas que acababan de inaugurar. Estábamos como en los años 40. Pasapoga, ¿suena? La sala Pasapoga en Madrid era una sala de fiestas de aquella época de los años 40, con lámparas de araña, de cristal y con balconadas desde donde se podía otear a quienes estaban bailando abajo y con orquesta en directo. Y ella fue allí a esa inauguración a celebrar un cumpleaños de una de sus amigas y allí conoció a un hombre. Rápidamente se sintieron atraídos. ¿De qué hablarían? No sabemos. ¿Cruzarían sus manos en algún momento? No sabemos. ¿Se dirían palabras bonitas? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se volvieron a ver varias veces. Se enamoraron. Él se llamaba Pedro, tenía 20 años más que ella. Vivía en Cádiz, viajaba a Madrid por negocios muy a menudo. Estaba casado y tenía 3 hijos. Cuando Manuela supo eso, y en aquella época, años 40, solo le quedaban 2 opciones: o renunciar o convertirse en la querida. Y Manuela optó por la segunda. A partir de ahí su vida cambió por completo. De vivir en una portería oscura pasó a vivir en un pisazo de la calle Alcalá y a organizar fiestas y a salir a hacerse fotos con los mismos fotógrafos que le hacían fotos a Sinatra o a Gardner. Y así duró una relación en la que ella fue la persona más feliz del mundo y la más desgraciada, porque era una relación intermitente. Hasta que finalmente, después de 10 años que duró esa relación, no sabemos tampoco muy bien por qué, todo acabó. Y Manuela, que había tenido que renunciar, que había renunciado incluso a su familia, porque su padre le dejó de hablar por aquella situación, pues decidió emigrar y se fue primero a Estados Unidos, luego estuvo viviendo en México, bueno, vivió en diferentes países. Hasta que, bueno, un tiempo después, cuando ya tenía 40 años, más o menos, volvió un buen día a Madrid. Y en una tarde en el Café Gijón conoció a un hombre, un pintor, bohemio y pobre, que se llamaba Miguel, y todo en esa ocasión fue muy rápido. Se casaron y nació Rosana. La llamada
La llamada de aquella tarde cuando Rosana tenía 18 años era de un hijo de Pedro que le decía a Manuela que Pedro se estaba muriendo y que quería verla, que quería despedirse de ella. Y Manuela no lo dudó y se fue a despedirse del amor de su vida, de Pedro. Él le dijo que siempre la había querido, que nunca la había olvidado y le regaló un bastón para que su recuerdo la acompañara todo el tiempo de su vejez. Ahí es donde descubrió también Rosana que su madre había vivido presa de una depresión que iba y venía durante toda su vida. Algunas veces sus ausencias eran motivadas porque la tenían que ingresar en un psiquiátrico durante un tiempo, pero descubrió también en qué había consistido, qué había sido de la vida secreta de su madre, y descubrió lo que también era de alguna manera su propia historia. Y eso le motivó a un buen día, sentarse delante de un papel en blanco y empezar a escribir este libro. Esto que os he contado es la historia real de Rosana Cuaroni, que es una poeta, que es la autora de este libro de poesía, que se titula La Casa Grande, como os decía, y de su madre, Manuela, a quien le dedica este libro. Así que, como veis, a veces una historia llena de secretos te abre la puerta a escribir un libro de poesía, y a mí en concreto un podcast que escuché en la radio me abrió la puerta a este libro de poesía también.